Bienvenidos a Relatos de Misterio y Terror, un programa en el que podrás escuchar audios de intriga y suspense, escritos y narrados por Jesús Manuel de las Bayonas. Todos los textos están registrados y protegidos por derechos de autor. En el capítulo de hoy... El Dr. Croft. Roman Croft era un prestigioso miembro del Hospital Ratsoki en Bratislava. Aquella impetuosa noche en que una bravía tormenta ametrallaba brutalmente los cristales en las ventanas de su morada, se encontraba entusiasmado y expectante mientras ultimaba preparativos ante la venidera visita que iba a atender en unos minutos, culpable de su exaltado júbilo. En el amplio salón y cercana a la agradable y candente chimenea, una mesa baja que descansaba sobre una gruesa alfombra de asilvestrados tonos oscuros exponía a lo largo del robusto nogal que la conformaba las distintas piezas de un renacentista juego de té, bien distribuido en la acafetada madera, junto a unas apetecibles y variadas pastas. En uno de los laterales de la predispuesta mesita, dos taburetes bajos de similar diseño y color se encontraban sospechosa y extrañamente pegados, como si tuvieran que facilitar un amplio asiento que pudiera abarcar y afrontar el desafío de un generoso trasero. El Dr. Croft, una celebridad para sus colegas dentro de tan exquisito gremio, compartía su exitosa carrera con una absorbente y esclavizadora obsesión que lo dominaba al completo y de manera irracionalmente insana a lo largo de los días y sus correspondientes noches. Roman era un tipo obcecado con la ilocalizable ubicación del alma, del espíritu, de la conciencia. Entre sus muy dispares experimentaciones en búsqueda de algún hallazgo que le brindara cierta luz ante sus múltiples preguntas, perseguía también alguna señal, utilizando su propio ser para intentar descubrirla. Innumerables eran las ocasiones en que cerraba los ojos y se dejaba empapar por la negrura, con todo su cuerpo reposando relajado y casi falto de respiración, procurando sentir el espacio interno en que concretamente se encontraban sus pensamientos. Esperaba que al abstraerse visualmente del entorno, su apreciación del propio ente energético fuese desplazándose lentamente por sus corporales recovecos, hasta detenerse en el concreto punto en que residía su verdadero yo. Pero al notarse aún despierto, terminaba siempre sentenciando que aquellas percepciones nunca podrían ser concluyentes. Seguían rigiéndose por las mismas normas sensitivas que unos instantes antes lo situaban dentro de su cráneo. Solo las diferenciaba la intensidad en el baño de fotones que las pupilas recibían y lanzaban de forma informativa hacia el cerebro. Debía, en consecuencia, aturdir al máximo todos sus sentidos para evitar cualquier contaminación que tergiversara el objetivo primordial de su investigación. Por ello, sus estudios se fueron simplificando y trasladando más hacia los límites del mundo onírico. Concretamente, perseveró tenazmente en las impresiones que se desprendían en los mágicos e inestables lapsus temporales que conectaban la vigilia y el sueño. Esos momentos en que parecía silenciarse el entorno como si se hubiera sumergido bajo el agua y en los que solo se escuchaba el hasta ese instante oculto universo de su organismo, que adquiría ahora un protagonismo excelso. Todo esto, sustentado con tantos esfuerzos y empeños psíquicos, le hizo incluso dominar el arte de disfrutar sueños lúcidos, en los que tomaba el timón y apelaba insistente y empecinado a su conciencia
sin acertar aún así reiteradamente en una noción certera del posible emplazamiento de ésta. Es más, hasta aventuró a embarcarse en la autogestión de viajes astrales, ansiando toparse con la explicación definitiva a su eterno dilema. Aunque la experiencia extracorpórea, desgraciadamente, siempre fue una técnica que se le resistió de manera constante, impidiéndole avanzar en sus pesquisas y frustrándolo con una incrementada, contundente impotencia. De repente, de manera súbita y sobrecogedora, la tranquilidad guarecida en el interior fue profanada por el brillante sonido clásico de las características campanas de un timbre, que se dejó distinguir entre los terroríficos truenos que aún relampagueaban afuera, estallando y amenazando con partir en dos la vivienda. Roman se apresuró hacia la entrada con un extremado afán. Tras el bronco aullido despedido con el deslizar de la recia puerta, en el umbral se hallaban considerablemente empapados y aún medio protegidos por un descomunal paraguas los hermanos universitarios Alexander y Gregor. Estos se habían apeado hacía 10 minutos del autobús de línea, en la última y alejada parada que acometía este antes de reiniciar su retorno al centro urbano. No es que distara mucho de la humilde mansión del Dr. Croft, pero los gemelos lidiaban de continuo en grandes impedimentos a la hora de desplazarse, especialmente bajo un inesperado diluvio. «¡Pasen, pasen, mis queridos invitados!», rogó Roman efusivamente feliz al par de recién llegados. Sincronizando sus movimientos, los jóvenes accedieron al recibidor y tras acomodarse liberados de gabardinas y del no muy eficaz en esta ocasión bastón antiagua, siguieron los pasos del doctor hasta la acogedora estancia previamente acondicionada, combinando las diversas técnicas que habían ido desarrollando durante años y que les permitían avanzar con más eficacia dentro de sus limitaciones. Una vez llegaron frente al liviano ágape, entendieron de inmediato y agradecidamente aliviados dónde tomar un digno asiento ya facilitado. Los pies de Alexander, como siempre apuntando en sentido contrario a los de su siamés Gregor, cuando por fin sus posaderas iban contactando con el mullido tapizado de las banquetas. Unidos complejamente por el espaldar desde su gestación, solo alcanzaban a verse de forma mutua con la milagrosa ayuda de algún dadivoso espejo. «Pero por favor, no se amedrenten. Disfruten de la merienda mientras conversamos acerca del pronto y eficaz remedio que puedo garantizarles». Roman Croft, que había ido haciendo amistad con los siameses desde algunos meses atrás, en que los muchachos comenzaron a frecuentar su lugar de trabajo, se fue ganando la confianza de estos y prometiéndoles portentosas y falsas soluciones, los embaucó para aquella endulzada recepción, seduciéndolos con la ficticia promesa de tener una charla profunda y detallada sobre su peculiar caso y proponerles una sublime e idónea alternativa. Aunque el desquiciado y enfermo doctor albergaba maquiavélicos planes para la indivisible y desdichada pareja, que le mantenían sobresalientemente esperanzado ante su terca y enloquecida utopía, nunca desestimada por su superlativo ego. Aturdido, desorientado, Gregor se despertaba e intentaba reincorporar en un tenebroso sótano al que no recordaba cómo y cuándo había bajado. Horas antes, una vez habían apurado sus tibias infusiones previamente adulteradas con somníferos, Croft los había arrojado a un mugriento colchón que tenía habilitado a pies de una delgada escalera vertical que se anclaba bajo una trampilla, encubierta por la ancha alfombra que los acogía durante el refrigerio. Ahora, el doctor se encontraba cara a cara con el joven, quien aún procuraba espabilar de su intoxicado aspecto. «¡Alexander! ¡Alexander!»,
Pretendía comunicarse Roman con el sujeto frente a él. Doctor Croft, apenas balbuceaba el estudiante. ¿Qué ha pasado? Me encuentro horrible. ¡Alexander! ¡Alexander!, insistía el perturbado científico. ¿Pero por qué me habla así? Trataba de entender algo el indispuesto muchacho. Además, si yo soy griego, lo sabe de sobra. Mi hermano debe estar profundamente dormido. Conforme exponía a su niño razonar, Gregor consiguió levantarse al fin, cargando la pesada mochila humana con la que cohabitaba. Por fuerzas mayores, ambos tuvieron que habituarse a ello, y lo ejercían de forma recíproca cuando el otro aún dormitaba. Pero esta vez se notó incómodamente algo más ligero que de costumbre. Entonces, escuchó de nuevo a Roman Croft, que ya no podía ver aunque sí intuir desde su espinazo, gritando notablemente más alterado el desgastado nombre del adolescente. ¡Alexander! ¡Alexander! ¡Manifiéstate! ¡Sé que estás en alguna parte! ¡Dime dónde te hallas!, clamaba el doctor desfigurado en sus expresiones y gestos, mientras meneaba el cuerpo sostenido desde la espalda hermana. En ese instante, un abundante sudor frío manó espontáneamente por toda la piel del confundido Gregor. Comprendía que algo no iba nada bien. ¡Alexander! ¡Alexander! Ahora era el chico quien bramaba escandalizado. ¡Doctor Croft! ¿Qué diablo sucede?, mientras hacía amagos de girarse sin éxito, pues un notorio aumento en el peso que soportaba le restringía rotundamente la maniobra. ¡Alexander! Se oyó por última vez a Roman Croft, antes de que un escalofriante silencio invadiera en su totalidad a aquel húmedo habitáculo excavado en la tierra. Gregor, acobardado y desesperado en incertidumbre, acometió acercarse a un destartalado aparador, en el que podía adivinar un escuálido espejo de mano allí ubicado en la superficie. A duras penas, fue arrastrando sus pies, lastrados con la afianzada enigmática escena que lo hundía en el terreno, hacia el deslucido mueble que ya casi podía tocar. Justo antes de hacerlo, se sintió flotar libre, a la vez que escuchó un impacto grave y rudo contra el suelo, como si una enorme saca de arroz se hubiera precipitado desde una concreta altura. Apoyando determinante los conclusivos puños en el mobiliario, su mirada se volcó sobre el cristal reflectante que iba persiguiendo, para descubrir aterrado los rastros de la sangre ya seca que estuvo recorriéndole los hombros durante su narcotizado estado. Impávido, lanzó presto su diestro brazo hacia la carga que aún podía sentir colgando de sus carnes, deseando hallar allí a su inseparable hermano. Su templada mano palpó el inconfundible torso de Alexander de arriba abajo, para terminar encontrando en su inquieto y ciego deambular los espeluznantes y rígidos helados dedos de su pariente. Angustiado y mudo de horror, se volvió definitivamente de cara a la escalerilla, buscando despavorido el resto de atroces evidencias. Visualizando al hacerlo la distancia sobre el roído jergón, su familiar rostro decapitado hacía unas horas. La macabra y desesperanzadora imagen lo paralizó, congelando sus ideas y posibles raciocinios de inmediato. Pero esto no sería lo único siniestro que le aguardaba. Al bajar la cabeza sucumbiendo desolado, la grotesca silueta del Dr. Croft aparecía yaciendo retorcida a sus pies, con los ojos huyendo de las cuencas y la lengua azulada asomando entre la comisura de los secos e hinchados labios, mientras exhibía los moratones y profundas dactilares marcas cargadas de ira sobre su arrugado cuello, que indiferentes y sin piedad alguna quedaban como criminal huella del estrangulamiento recién perpetrado bajo el dictamen de una oculta y vengadora consciencia.